A continuación veremos el ejercicio 10 de la unidad 1. Se trata de movimiento relativo y es sobre un bote cruzando un río. El ejercicio dice así: un bote que cruza un río ancho se mueve con una rapidez de 10,0 km por hora en relación con el agua. El agua en el río tiene una rapidez uniforme de 5,00 km por hora hacia el este en relación con la tierra. Si el bote se dirige hacia el norte, determina la rapidez y dirección del bote en relación con un observador que está de pie en cualquier orilla. Ese es el inciso A. El inciso B dice: si el bote viaja con la misma rapidez de 10,0 km por hora en relación con el río y debe viajar al norte, como se muestra en la figura, ¿hacia dónde se debe dirigir? Inciso C. Considere que los dos botes de los incisos A y B compiten al cruzar el río. ¿Cuál bote llega primero a la orilla opuesta? Entendamos de qué va este ejercicio, porque es un caso que es común. Estamos con un bote que quiere cruzar el río, pero este río tiene una corriente que imprime otra velocidad al bote. Sabemos que si lanzamos el bote al frente y no consideramos la corriente, en vez de llegar al punto que tenemos inmediatamente al frente, vamos a llegar río abajo. Y eso es algo que sucede en la vida diaria. Por lo tanto, intuimos que para poder llegar a este lugar de acá, deberíamos hacer algo con el bote para no irnos a donde no queremos ir. Como tenemos una corriente que está cruzando en esta dirección, podemos representar el problema como una velocidad, que es la que lleva el bote hasta acá, y una velocidad de la corriente que viene hasta acá. Entonces, si el bote se dirige directamente hacia la otra orilla, terminará corriente abajo. Eso es lo que acabamos de conversar. Debido a las velocidades independientes del bote y el río, es posible resolver este problema considerando velocidades relativas. Algo tenemos que hacer para considerar las dos velocidades que están acá. Definamos entonces como velocidad BR, que es esta de acá, la velocidad del bote en relación con el río, y esa nos dan como dato que es 10,0 km por hora. Tenemos VRE, que es la velocidad del río en relación con la tierra, es la velocidad que lleva el río en relación con un observador que esté parado en la tierra. Esa es 5,0 km por hora. Y la velocidad de V es la velocidad que debo encontrar. Esta velocidad B es la que no sé y es la que debo hallar. Procedamos entonces con el análisis de esta figura. Podemos ver que podríamos definir esto que está acá, que el vector velocidad B, que es este de acá, es la suma del vector BR más el vector RE. Recuerden que cuando tengo dos vectores que se suman, yo el vector resultante lo tendría que poner iniciando el primer vector que se suma y finalizando el último vector que se suma. Y si hacemos eso, vemos que efectivamente esto de acá se cumple. La suma vectorial de los dos vectores está a un ángulo θ, como se define en la figura. Cuando hago esto, se define este ángulo θ. Y fíjense que este ángulo θ está definido con respecto a este eje de acá. Este es el eje del movimiento ideal que tendría el bote si quiero cruzar el río. Y este ángulo en lo que está mirando es el desplazamiento que tuvo el bote al querer cruzar el río, que llevó a que él tomara este otro vector debido a la influencia de la velocidad que lleva el río. Debemos encontrar la rapidez, velocidad BE del bote en relación con la Tierra, y para eso, si tenemos este triángulo acá, podríamos usar sencillamente Pitágoras, donde la velocidad B va a ser la hipotenusa. Este es un cateto y este es otro cateto. Por lo tanto, tenemos que VBE al cuadrado va a ser igual a VBR al cuadrado más VRE al cuadrado. Entonces, tengo esto acá, efectúo el cálculo. Recuerden que los datos de las dos velocidades me las dan aquí, 10,0 km por hora, 5,0 km por hora.
efectúo el cálculo y obtengo 11,2 kilómetros por hora, y ese va a ser el valor de VBE. Eso va a ser lo que me piden en el inciso A. Determine la rapidez y dirección del bote. O sea, esto sería la primera parte, sería la rapidez. Ahora tendríamos que ver la dirección, y la dirección va a estar dada por este ángulo. Calculemos entonces la dirección considerando este ángulo de acá. Para eso tenemos que contamos con este vector y con este vector también. Si aplicamos entonces la tangente de este ángulo, tendríamos cateto opuesto, que es VRE, sobre cateto adyacente, que es VBR, y con eso podemos calcular el ángulo θ. Efectuamos, donde tendríamos sustituyendo a VRE, que es 5,00, y sustituyendo a VBR, que es 10,0, y finalmente efectuamos acá con la calculadora la tangente inversa, y eso nos da 26,6 grados. Y eso es el ángulo θ que nos está respondiendo a esto que nos pidieron, que es la dirección. Y fíjense que esto que nos está diciendo acá el ángulo θ se refiere a dirección al noreste, lo cual representa un movimiento río abajo. Tenemos que la dirección es hacia el noreste y nos estamos moviendo río abajo, ya que la corriente nos está arrastrando hasta allá. Note que la rapidez de 11,2 km por hora es superior que la rapidez del bote de 10,0 km por hora, ya que la velocidad de la corriente se suma a la del bote para darle una mayor rapidez. Si el bote iba a 10 km por hora, tenemos que, al tener la corriente ayudando a su movimiento, esa corriente va a sumar en una proporción, y por eso es que el valor que obtenemos es mayor que 10,0 km por hora, va a ser 11,2 km por hora. El inciso B dice: si el bote viaja con la misma rapidez de 10,0 km por hora en relación con el río y debe viajar al norte, como se muestra en la figura, ¿hacia dónde se debe dirigir? Entonces aquí veamos esta otra figura, que es parecida a aquella, pero nos está mostrando otro asunto, que es, supongan que yo quiero que el bote llegue al punto donde quiero que llegue. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es dirigirme corriente arriba para tratar de ir recto a través del río, para contrarrestar este vector que me está alando hacia acá. Entonces, si yo estoy con un bote, voy a tratar de moverme en una dirección que esté corriente arriba, para que entonces este vector me vaya compensando y me lleve hacia el lugar donde yo quiero ir. Eso es lo que debo hacer. Y eso que estoy planteando aquí se puede representar de esta manera. ¿Por qué razón? Ahora la velocidad del bote va a ser esta. Va a tratar de tomar este vector. Fíjense que antes trataba de tomábamos un vector recto, pero ahora él va a tomar un vector que va inclinado hacia arriba. Y este es el vector que está mostrando la influencia del río sobre el movimiento. Y finalmente este va a ser el vector que se quiere alcanzar, el vector que queremos alcanzar finalmente para poder llegar al otro lado. Queremos que el movimiento sea así, pero tendríamos que hacerlo de esta manera para que finalmente podamos llegar al otro lado como queremos. En esta nueva situación tenemos otro triángulo rectángulo que podemos usar para hacer los cálculos. En la nueva situación tenemos que encontrar otra vez velocidad de B. Lo que pasa es que ahora velocidad de B ya no es la hipotenusa como en el caso anterior, ahora va a ser un cateto, y por lo tanto tenemos que VB va a ser igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso la hipotenusa va a ser la velocidad BR, ¿verdad? Y el otro cateto va a ser velocidad RE. Con eso puedo hallar velocidad BE. Fíjense que es otra vez un triángulo rectángulo, pero ahora digamos, el vector velocidad que queremos recorrer está siendo un cateto, ¿no? Ya no está siendo una hipotenusa. Entonces aquí se resta, no se suma. Bueno, con esto resuelvo. Sería 10,0 kilómetros por hora al cuadrado menos 5,00 kilómetros por hora al cuadrado. Y eso da 8,66 kilómetros por hora.
sería el valor de VBE acá. Veamos entonces con esto cuál es la dirección que debe tener el bote. Para eso tendríamos que calcular este ángulo de acá, que fíjense que a diferencia del ángulo anterior, esta vez va hacia el otro lado. Tenemos que la dirección VBR en la que se dirige el bote estaría calculada dada por este ángulo, donde aplico la tangente de VRE sobre VB. La tangente sería el vector que tiene que mueve el río, y aquí sobre el cateto adyacente, que es el vector que acabo de calcular. Fíjense, tangente del ángulo va a ser cateto opuesto, que es VRE, sobre cateto adyacente, que es VBE. Si aplico esto acá, entonces lo que hago es dividir 5 entre 8,66 y calculo la tangente inversa con eso usando la calculadora, siempre recordando que debo tener la calculadora en degree para que me dé un valor correcto, si no me puedo equivocar. Y eso finalmente da 30 grados. Y lo que me está diciendo esto es que tiene que desplazarse, el bote tiene que ir inclinándose 30 grados para poder llegar al otro lado. Este valor que tenemos acá es la respuesta a lo que me están preguntando. ¿Hacia dónde se debe dirigir el bote? ¿Hacia dónde debe ir para poder cumplir con lo que se dice en el inciso B? Tenemos que el bote debe dirigirse 30 grados al noroeste, que eso es río arriba, para corrientes. Sí, ahora tenemos que el bote debe dirigirse a eso para llegar al otro lado. Ahora, ¿qué pasaría si nos enfrentáramos a corrientes más rápidas que la que nos enfrentamos de 5 kilómetros por hora? Si la corriente fuera más rápida, entonces tendríamos que hacer que el bote tuviera más inclinación aún para poder contrarrestar esa corriente más rápido. Tendríamos que entonces hacer un ángulo aún mayor de 30 grados para que el bote pueda llegar al otro lado sin ser arrastrado por la corriente. Ese es el efecto que vamos a ver. El inciso C nos dice que consideremos que los dos botes de los incisos A y B compiten al cruzar el río. ¿Cuál bote llega primero a la orilla opuesta? Tenemos acá un bote que se movió a una velocidad y se fue arrastrando río abajo. Y tenemos el otro bote que se fue moviendo corriente hacia arriba de la corriente, hacia arriba, por tal de ser precavido y llegar al lugar, al muelle que quería llegar. ¿Cómo puedo comparar y cómo puedo saber cuál bote llega primero a la corriente opuesta? Bueno, sencillamente esto lleva solamente un análisis, digamos, de lógica. Tenemos que en el inciso A la velocidad del bote directamente a través del río era 10 kilómetros por hora. Y en el inciso B, la velocidad que tomaba directamente, tenemos que era 8,66 kilómetros por hora. En ese caso, el bote del inciso A va a tener una componente de la velocidad en esta dirección mayor a la que tiene el otro. O sea, lo que tenemos que ver es sencillamente la componente de la velocidad que va dirigida cruzando el río. Esa es la que nos interesa para hacer esta comparación. Y en este caso, en el primer caso, vemos que es VBR, que era 10,0 kilómetros por hora. Y en el segundo caso vimos que es VBE, que es 8,66 kilómetros por hora. Por lo tanto, el primero de los dos es el que va a llegar más rápido a la orilla opuesta. Y eso es todo. Con eso queda respondido este ejercicio.